Buenas tardes, soy Carlos Durán, soy profesor de Física y Química en el Instituto La Rosaleda de Málaga y bueno, llevo muchos años dedicado a la educación, también a la divulgación científica. Llevo 36 años en la educación y muchos de ellos los he pasado en el Centro de Ciencias Principia. Allí he empleado 20 de mi año de educación en la divulgación científica y de allí me viene la vinculación con el MAE. Yo me enteré del proyecto del MAE a través de un compañero, de José Antonio Mañas. Colaboro con él en la restauración de aparatos científicos, lo conocí a él precisamente allí en el Museo Principia, y me estuvo hablando de su colección de aparatos científicos y también del proyecto de museo que se estaba fraguando. Un museo muy particular, porque a mí cuando me comentó el tipo de museo que era, pues la verdad que me sorprendió porque es un museo de los que hay poco en Andalucía. Yo creo que es el único que hay en Andalucía dedicado a la historia de la educación. Y no solo a la historia de la educación, sino que también tiene un aspecto muy particular por el que me siento doblemente vinculado, no solo porque yo también me dedico a la educación, sino porque también me dedico a la parte científica de la educación. Y este museo tiene como particular dos colecciones. Una colección de libros y aparatos e instrumentos educativos desde una época que yo creo que desde finales del siglo XVIII, y algunos aparatos científicos hasta finales del siglo XX, sino también por la colección particular de aparatos de la que me estuvo hablando José Antonio Mañas. En la época que estuve trabajando en el Museo Principia, pues un día apareció por allí José Antonio Mañas y me estuvo hablando de restaurar algún aparato científico. Él me comentó que se dedicaba a la colección de aparatos educativos de tipo científico y me estuvo hablando de alguno en concreto que sí podía restaurar. Yo pues le dije que sí, un poco alegremente, y cuando me trajo el aparato, pues la verdad que nos dedicamos entre los dos a investigar cómo restaurarlo y hemos aprendido mucho restaurando pues muchos de los aparatos que tiene en la colección. En concreto, uno de los que nos sentimos más orgullosos es una máquina electrostática de Winchus. Es un aparato muy antiguo y él me habló de que había adquirido uno, pero que estaba un aparato valioso, pero que estaba en un estado no del todo satisfactorio. En concreto estaba roto. Y una de las partes rotas que tenía era difícil de arreglar porque es un disco de vidrio. Al final, después de mucha investigación, pues hemos conseguido no solo que se restaurara, sino que se pusiera en funcionamiento. Y para nosotros el hecho de ver saltar unas chispas de unos 10 centímetros, varios miles de voltios, entre los dos electrodos del aparato, pues fue algo bastante emocionante. Bueno, este es el aparato del que hablaba antes, es una máquina electrostática de Winchus. Aquí vemos la parte frontal. Ahí se ven como dos tubos que son unos condensadores, de los primeros condensadores antiguos, son botellas de Leyden. Y este aparato funciona, bueno, la manivela en realidad está detrás, funciona girando la manivela y hay dos discos que no sé si se aprecia la fractura de uno de ellos, que fue lo que estuvimos restaurando, y estas láminas de metal que también estaban bastante deterioradas y que también se estuvieron arreglando, así como la correa. Aquí hay una correa cruzada delante, otra correa que va sin cruzar detrás y una manivela que es la que al accionar hace que un disco gire en un sentido y otro en otro y se vayan cargando las dos botellas, se vayan cargando de cargas cada uno de un signo. Cuando ya no aguanta más la carga, pues salta entre estas dos terminales, entre estas dos esferas, salta una chispa que puede alcanzar hasta unos 15 centímetros, depende del alto voltaje. Con esto lo que quiero poner de relieve es el valor que puede tener la restauración de piezas que se utilizaban para la divulgación científica. Hoy en día pues estamos muy acostumbrados a hacer la educación en ciencias haciendo experimentos, pero antiguamente no se hacían experimentos, o por lo menos los alumnos no hacían los experimentos, era el catedrático el que a través de un colaborador, pues con materiales que, como veis aquí, son materiales que son muy valiosos porque eran muy costosos,
costaba mucho mantenerlos, restaurarlos, ponerlos en funcionamiento, pero solía haber uno como mucho en cada centro educativo y no en todos los centros educativos. A partir de mediados del siglo XIX, pues sí se hizo una ley donde especificaba el material científico que debía haber en cada centro educativo. Pero claro, era un material muy específico y no se hacían experimentos, los alumnos no hacían experimentos como se pueden hacer hoy en un laboratorio donde cada uno puede hacer su experimento, sino que se hacían lo que se llamaban las experiencias de cátedra. El catedrático explicaba mientras que un ayudante ponía en funcionamiento algunos de estos aparatos. Hay en Andalucía pues muchos centros donde tienen aparatos realmente valiosos. La colección que tiene el MAE, yo creo que por sí sola podría hacer un museo. De hecho, creo que se está pensando en ampliarlo y poner en valor todo, porque aquí hay una pequeña muestra de lo que hay, pero poner en valor todo el material científico educativo que tiene el museo, la colección de José Antonio Mañas. Y el hecho de mantener ese tipo de aparatos, restaurarlos y ponerlos en valor, ver cómo se estudiaba la ciencia hace un siglo y ver cómo se estudia la ciencia ahora, eso hace que tenga mucho valor lo que hay expuesto aquí, no solo el material de texto, sino también los aparatos científicos que podemos ver aquí en el museo, en el MAE. Bueno, aparte de los aparatos científicos, en las escuelas antiguas pues se utilizaban también mucha cartelería cuando no era posible traer el aparato al centro. Hay cartelería de todo tipo. Aquí en el MAE pues podemos ver cartelería. Aquí hay una muy curiosa detrás de mí. Es del año 1860 y tanto, aparece la reina Isabel II, y una de las cosas que se estudiaba en los centros, aparte de lo de aprender a leer y a escribir, la parte científica comenzaba con el aprendizaje del sistema métrico. Aquí en esta reproducción habla del nuevo sistema métrico. El que utilizamos ahora entonces era nuevo, porque entonces pues era muy común utilizar en cada sitio la vara de medir. Había unas unidades un poco extrañas hasta que se unificó con el sistema francés, lo del metro que utilizamos ahora, pero aquí se habla en aquel entonces del nuevo sistema métrico, un cartel muy curioso. Bueno, pues dentro del MAE pues podemos ver bastante cartelería de este tipo, aparte de los libros de texto y los aparatos científicos, y es una visita curiosa. Mi relación con el MAE, pues aparte de la relación personal con José Antonio Mañas, pues aparte también del trabajo de restauración, pues hemos hecho muchas colaboraciones. Cuando estaba en el Centro Principia hemos hecho colaboraciones, conferencias, hicimos un par de conferencias ilustrativas donde se puso en funcionamiento muchos de los aparatos que o funcionaban ya o estuvimos restaurando, y eso dio como resultado una colaboración bastante importante entre el Centro Principia y el MAE.